¿Estamos grabando? Bueno, lo que les explicaba, o traté de explicarle, que un clon es un conjunto de individuos que tienen la misma información genética y se obtienen por reproducción asexual. Porque se hace clonación cuando queremos conservar características de interés. Cuando necesitamos entonces conservar estas características de interés, no hacemos reproducción sexual porque la reproducción sexual genera variabilidad y nosotros queremos que se conserven las características. Entonces, para eso tenemos métodos tradicionales y no tradicionales de clonación. Los tradicionales está, por ejemplo, el enraizamiento de estacas, donde ustedes toman un trocito de la planta, una ramita, le cortan todas las hojitas inferiores y pueden enterrarla ya en el mismo suelo, o pueden generalmente ponerle un sustrato más rico, como por ejemplo tierra de hoja, con humus o tierra de hoja con compost, y la mantienen húmeda para que genere raíces, ¿ya? También hay especies que requieren que ustedes corten la estaca, le sacan la hojita y la pongan en hormona. Las hormonas que se usan son auxinas. Esas son las hormonas enraizantes, ¿ya? Pero casi siempre la que se usa es IVA o ANA, ácido indolbutírico o ácido naftaleno acético, ¿ya? Porque la auxina hacia secas se degrada muy fácilmente, se fotoxida. Entonces, otro método de clonación tradicional es la papa, el tubérculo, donde se engrosa el tallo o se engrosa la raíz y se forma la papita. La papita tiene, no sé si ustedes han escuchado hablar, ¿cómo es que les dicen a esto? Los ojos de la papa, ¿ya? Los ojos de la papa. Cuando la papa pasa un tiempo fuera, empieza a brotar y genera para arriba un tallito y para abajo genera raíces. Entonces lo que se hace es tomar la papita y enterrarla, ¿ya? Enterrarla para que genere una planta entera. El rizoma es una raíz lateral, una raíz horizontal, perdón, que tiene también yemas o meristemas. Una yema o un meristema es una zona de crecimiento. Entonces, aquí tiene una yemita. Si ustedes lo cortan, van a obtener esta planta por separado de esta planta que está aquí, ¿ya? La pueden sacar y pueden llevarla a otro lado. En el caso del estolón, tenemos, por ejemplo, la frutilla, ¿ya? El estolón es un tallito que genera la planta madre. Esta es la planta madre. Genera un tallito y este tallito, cuando toca tierra, genera raíces y para arriba genera las hojitas y el tallo. Entonces, si este estolón se corta aquí, puedes obtener una planta entera independiente de esta planta que está acá, que es la planta madre. Ahí está la papa, ¿no es cierto? Los bulbos es otro tipo de reproducción tradicional. Los bulbos son papitas también, que les llaman papas, papas de gladiolo, papas de, ¿de qué más puede ser? El lirio también forma papas, pero en realidad son rizomas. Y el narciso también forma bulbitos. Y estos bulbos es como que si ustedes tomaran la planta y la encogieran, la apretaran. Entonces, por ejemplo, todo esto que está aquí, que es una escama, ustedes lo pueden sacar, pero tienen que sacarlo con esta parte, porque esta parte forma la parte aérea desde esta zona y la parte de raíces desde esta zona, ¿ya? Y pueden sacar esta escama entera, tal como se las muestro aquí, y a partir de una escama generar una planta nueva.
también se puede, en otras especies, tienes que obligadamente, como el narciso es chiquitito el bulbo, te conviene plantarlo entero. El rizoma, aquí les muestro rizomas que son horizontales, ¿no es cierto? Esta es una maleza. Yo les comentaba también que cuando ustedes hacen, o sea, cuando la gente hace labores en el campo, empieza con el asadón a cortar aquí, no se da cuenta y está reproduciéndola en vez de sacarla. Entonces, el rizoma, ustedes cortan aquí y pueden obtener plantas independientes. Ahí es horizontal. Aquí tenemos ejemplos de flores que tienen rizoma, que son muy bellas. El enraizamiento de estacas, también tiene enraizamiento de hoja. Esta planta, yo les comenté que se llama violeta africana. Pueden hacer negocio con esta planta. Si bien es cierto, es cara, después ustedes pueden enraizar sus hojas. Tiene gran capacidad de desdiferenciarse. ¿Por qué desdiferenciarse? Porque tiene un peciolo y una hojita. Este tejido de aquí, del peciolo, que no es común, se desdiferencia, o sea, deja de ser peciolo y empieza a generar raíces. También se pueden cortar fragmentos de hoja y se pueden enraizar, ¿ya? Hay especies que ustedes ponen incluso la hoja acostada, así horizontal sobre el sustrato húmedo y puede empezar a generar plantitas. No todas las especies pueden hacer eso, obviamente. Y el acodo aéreo, donde ustedes quieren conservar, por ejemplo, un árbol sin dañarlo, entonces lo primero que hacen es ablandar la ramita con oscuridad. Posteriormente generan el acodo, que es como una especie de, esto está hecho en el campo, así que en laboratorio o en vivero probablemente se hace más bonito. Entonces se amarra, se pone un sustrato, por ejemplo, turba, o se puede poner también tierra de hoja, bien húmeda, ¿ya? Bien húmeda, y se mantiene la humedad a diario, ¿ya? O sea, tienes que preocuparte de que nunca se seque. Y se deja en oscuridad, por eso tanto papel de diario. Luego de unos meses se obtienen raíces y ustedes cortan aquí en la base y obtienen una planta de gran tamaño, enraizada, y no le hacen daño al árbol que ustedes quieren cuidar. Cuando la especie no responde a métodos tradicionales de reproducción por clonación, se dice que la especie es recalcitrante, ¿ya? Y esta especie tiene que entonces empezar a usarse métodos de clonación no tradicional, que es el cultivo de tejidos. ¿Por qué les estoy mostrando el cultivo de tejidos vegetales? También hay cultivo de tejidos animales. Porque cuando ustedes hagan una planta transgénica, esa plantita, parte del método de generación de la planta transgénica, incluye el cultivo de tejido, que eso lo vamos a ver más adelante. Primero les muestro el cultivo de tejido y después les muestro cómo se utiliza el cultivo de tejido en biotecnología. Entonces aquí yo voy a tener una planta madre, que es la planta que yo quiero clonar. Esta planta es la que quiero clonar. Y no lo logré con ningún otro de los métodos. Entonces tomo, por ejemplo, un explante que puede ser un trozo de hoja, lo corto, ¿no es cierto? Este trozo de hoja lo desinfecto y lo ingreso a un medio de cultivo estéril. Este medio de cultivo es un medio enriquecido y que tiene ciertas hormonas vegetales. Esas hormonas van a permitir que se desdiferencie el tejido de la hoja, ¿ya? Se desdiferencia el tejido de la hoja. Cuando se desdiferencia, las células que estaban convertidas en hoja vuelven a ser mitóticas, ¿ya?
y empiezan a crecer formando una masita que se llama callo. Callo, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, aquí tenemos hojitas verdes, trocitos de hojitas verdes, y aquí vemos cómo en la orilla se está empezando a desdiferenciar, se está poniendo blanquito, ¿ya? Aquí tiene más blanquito, y aquí ya se está formando, aquí ya se formó el callo, ¿se fijan? Entonces se forma una masa de células mitóticas. Esta masa de células mitóticas es el callo, a partir de la desdiferenciación de una célula de hoja, por ejemplo, podría ser también de otro tipo de tejido. Entonces aquí hay una fotito donde se muestra cómo tú cambias el callo a otros medios de cultivo que tienen otras hormonas y vas a lograr que genere las raíces y en otro medio de cultivo vas a lograr que genere el tallito. Tú cortas de aquí esto y obtienes tu vitroplanta, o sea, tu planta in vitro. ¿Dudas sobre esto, chicos? No, profesora. ¿Vamos bien? Ya. Después, ustedes el día jueves, parece que nos toca de nuevo, van a hacer este trabajo con el cuaderno número 35, que es un cuaderno de divulgación científica argentino, que les va a explicar el cultivo in vitro de plantas y su relación con la biotecnología, ¿ya? Y este va a reemplazar al seminario 2, ¿ya? Entonces va a ser grupal también, para que se preparen, ¿ya? Va a ser grupal. Ojalá los mismos grupos que tenían antes. Disculpen. Pero si no quieren los mismos grupos, pueden cambiar los grupos. Como les digo, lo ideal sería que continuaran. Hasta aquí con clonación, tradicional y no tradicional. Pero, ¿qué pasa si queremos mejorar las características? ¿Ya? Y sobre todo, ¿qué pasa si yo quiero insertarle a mi vegetal una característica que no posee y, por ejemplo, que sí posee otra especie? ¿Ya? No sé si ustedes saben la definición de especie. La especie son individuos que son, que comparten un acervo genético, o sea, comparten información genética y que son, se pueden reproducir entre ellos con descendencia fértil, ¿ya? Por lo tanto, una especie con una especie diferente no se pueden reproducir entre sí. Y si se reproducen, su descendencia no es fértil, cuando son dos especies diferentes. Un ejemplo típico es el ligre, que se reproduce mediante el cruzamiento de un tigre y un león. Entonces, en ese caso, obtienen el ligre, pero el ligre no es fértil. Por lo tanto, se logran reproducir, pero no logran descendencia fértil. Y eso significa que tigre y león son distintas especies. Entonces, cuando queremos mejorar las características, ya entran ustedes. Entra la biotecnología con el mejoramiento genético, pero también hay un mejoramiento genético tradicional y el de ustedes, ¿ya? El de ustedes. El mejoramiento genético tradicional es de mucha paciencia. Miren, supongamos que tenemos una plantita de maíz que es alta, pero que nos produce una mazorca preciosa, ¿ya? El problema es que yo tengo que alimentar toda esta parte que no me produce mazorca, que no me produce el choclo, ¿ya? Y tengo otra plantita que gasta poco en generar hojitas, si se fijan es enana, ¿ya? Es enana, es chiquitita, pero su mazorca, su choclito también es chiquitito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
se empiezan a cruzar entre ellas con el objetivo de lograr plantas pequeñas con mazorca grande. Entonces, cuando las cruzamos, podemos tener todas estas posibilidades. Planta grande con mazorca chica, planta chica con mazorca chica, planta grande con mazorca grande y planta chica con mazorca grande. Esta es la característica que estamos buscando. Pero como hay variabilidad genética, esta característica puede no aparecer en la primera generación y aparecer en la segunda, en la tercera, etc. ¿Ya? Entonces, el agricultor va seleccionando los individuos que tienen mejores características y los va cruzando entre ellos. Pero como les digo, no puede manejar la diversidad. El híbrido, porque este es un híbrido, resulta por cruce sexual de una combinación genética de los progenitores y es una recombinación al azar. Por eso nos pueden aparecer tanta variabilidad. ¿Ya? Ahora, ojo con esto. Estamos hablando de que se trata de la misma especie, ¿ya? Misma especie, ¿ya? La misma especie. En cambio, si yo voy a la transgénesis, que es lo que hacen ustedes, o que podrían hacer, ustedes pueden insertar genes de especies que no tienen nada que ver, que son muy distintas. Por ejemplo, yo le puedo insertar un gen de tolerancia al estrés hídrico, ¿ya? Al choclito, desde un cactus. Así de extremo. ¿Qué tiene que ver el cactus con el choclo? Incompatibles sexualmente. Pero sí puedo con la tecnología insertarle características del cactus. Mientras que la clonación, o sea, perdón, el mejoramiento o cruzamiento tradicional necesita que sean sexualmente compatibles. Aquí hay una comparación entonces entre los dos tipos de cruzamiento. El número de genes que se transfieren en el cruzamiento tradicional no es uno, son pero incontables, docenas de millares de genes, ¿ya? Para poder encontrar el gen de interés, imagínense la cantidad de genes que pueden aparecer. En la transgénesis es uno, generalmente no es uno, son varios genes, pero no son más de 3, ¿ya? Porque después vamos a ver que siempre se tiene que considerar los genes marcadores y el gen de selección, junto con el gen de interés. La elección de la característica a transmitir, obviamente que en el cruzamiento tradicional se va a limitar a la compatibilidad sexual, o sea, tiene que ser la misma especie. En la transgénesis, en principio, o sea, teóricamente, es ilimitada, ¿ya? Porque franquea la barrera entre especies. El tiempo para estabilizar la nueva variedad, 10 a 20 años o más en un cruzamiento tradicional, porque imagínense toda la variabilidad que le puede aparecer, ¿ya? Y más encima, que una vez que obtiene esa planta tiene que conservar la característica a su descendencia, por eso se habla de estabilizarla. En cambio, en la transgénesis, 3 a 4 años. Este valor, por supuesto, que puede variar dependiendo de las condiciones del laboratorio, dependiendo de muchas cosas. Ya, ¿y por qué queremos alterar vegetales? Para que produzcan más, para que tengan más valor nutricional, para que tengan más proteína, para que tengan más vías de regulación, para que tengan características agronómicas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Para que hagan fitorremediación, ¿ya? O sea, puede ser para cualquier cosa, o no para producir vacunas. Ya. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya.
La planta transgénica contiene uno o unos genes que se le han insertado de forma artificial en lugar de reproducirla sexualmente, ¿ya? En lugar de que los adquiera por polinización. La secuencia génica insertada se llama transgen y puede, como habíamos comentado, provenir de una planta que no tiene nada que ver con la especie. Ahora, para producir una planta transgénica, y aquí es donde está el cultivo de tejido, van a tener dos procesos básicos. La transformación, que es donde ustedes van a insertar el gen que se pretende introducir, o transgen, en el genoma de una célula para luego transformarla. Pero una célula no me va a generar, o sea, una célula en sí transformada no me sirve. Entonces, ¿qué hago yo con ese tejido que transformé? Lo regenero y obtengo una planta o vitroplanta, porque es cultivo in vitro, que va a estar transformada con el gen de interés. Para ingresar el transgen, debe realizarse una construcción génica, la que va a utilizar un vector, o sea, mi gen de interés que quiero insertar, yo lo voy a tener que insertar primero en un vector, que es un vehículo, ¿ya? Sin duda alguna, el vector más usado para todas las transformaciones animales, vegetales, es el plásmido. Díganme, por favor, si ustedes saben lo que es un plásmido, si lo vieron en biología, o si se lo explico un poquito. Igual les tengo más explicaciones de plásmido más adelante. Si no lo saben, pregunten, ¿ya? Entonces, este plásmido va a tener el transgen y va a tener un gen de selección. Recordemos que un gen tiene un promotor, que es el que permite que se exprese el gen, un terminador, que es el que permite saber a dónde termina el gen, ¿ya? Por lo tanto, en la construcción yo voy a tener que insertar mi gen de interés y mi gen de selección. Puedo utilizar un promotor y un terminador para cada uno, o lo que se usa más es un promotor para los dos genes y un terminador para los dos genes, ¿ya? Ahí está escrito lo que yo les acabo de comentar. El gen de selección confiere a las células transgénicas que lo expresan una ventaja respecto a las que no se transformaron, ¿ya? Por ejemplo, el más usado, sin duda alguna, es un antibiótico, ¿ya? Se pone a crecer todas las plantitas, las que transformaron y las que no transformaron, en un medio de cultivo con antibiótico, por ejemplo, canamicina. Las que crecen son las que adquirieron el vector con el gen de resistencia a la canamicina y las que no se transformaron no lo recibieron y mueren. ¿Qué parte del vegetal sirve para ser transformada? Las hojas es el material predilecto. ¿Por qué? Porque tienen un tejido que se llama parénquima, que son células grandes, muy fáciles de desdiferenciar, ¿ya? También se puede hacer que yo tome hoja, ¿ya? La desdiferencie sin transformarla, forme callos y estos callos les inserte el gen al callo, no al tejido que tengo que diferenciar, ¿ya? Aquí tenemos callos y fíjense qué hermoso cómo se van generando plantas e incluso a partir de un callo generan embriones también, pueden generar también una semilla. Y lo otro más usado es el protoplasto. El protoplasto
son células vegetales. Bueno, la producción del callo, ahí está la transformación, la estimulación de los brotes y la planta. Bueno, protoplasto son células a las cuales se le ha digerido la pared celular con una enzima que se llama lisozima. ¿Qué ganamos digiriendo la pared celular? La célula, que generalmente tienen formas así, ¿no es cierto? Es por la pared celular que mantienen esa forma, por la pared celular. Si ustedes le digieren la pared celular, la célula adquiere una forma esférica, ¿ya? Ahora, lo interesante es que cuando ustedes digieren la pared celular, se genera esta célula esférica que se llama protoplasto y que es más fácil de transformar, o sea, es más fácil que se le inserte el gen de interés con el vector. Miren qué belleza, ahí hay protoplastos reales. Bueno, ¿cómo podemos transformar las plantas? Existen hoy día 3 técnicas básicas que permiten obtener plantas transgénicas. Obviamente, estas son básicas, después hay derivados de esto y están apareciendo cada vez cosas nuevas. Entonces, sin duda alguna, la más utilizada es la transformación por una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que ya les voy a explicar cómo se hace. También se puede hacer por electroporación o métodos químicos y por biobalística. En inglés es biolistic. Entonces, algunos cuando lo traducen le ponen biolística, pero parece que la traducción más correcta es biobalística. Por Agrobacterium. Agrobacterium es una bacteria que vive en el suelo, ¿ya? O sea, en la tierra. Y que cuando se produce cualquier herida en la planta, cualquier fisura, esta bacteria es capaz de ingresar. Ahí tenemos al Agrobacterium, ahí. Es capaz de ingresar a la planta y de infectarla. O sea, es una bacteria fitopatógena. Esta bacteria tiene su cromosoma bacteriano o genoma bacteriano, ¿ya? Al genoma bacteriano se le llama generalmente cromosoma bacteriano. Y tiene ADN extracromosomal, o sea, ADN fuera del genoma, que son los plásmidos, ¿ya? Y lo que hace esta bacteria es ingresar a la célula vegetal y transferir este plásmido al núcleo de la célula eucariota. Hasta el momento, ojo, hasta el momento es el único ejemplo de transferencia de genes entre distintos reinos. Hasta el momento, porque se puede descubrir otra cosa. Entonces, en forma natural, esta bacteria es terrible, ¿ya? ¿Por qué? Porque ingresa a la raíz, ¿ya? Puede irse al tallito, viajar entre medio e irse al tallito, y toma del plásmido una zona que se llama tDNA, ¿ya? Y esa zona la inserta en lo que es el DNA de la célula vegetal, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Lo inserta en el ADN de la célula vegetal. No sé si esto ya lo habían visto. Entonces, en esa inserción, en este trocito azul que se llama tDNA, van genes para 2 cosas. Van genes de hormonas vegetales que obligan a la célula a reproducirse y producir muchas más células, con lo que se forma el tumor. O sea, se engrosa el tejido en la zona donde está la bacteria.
Y en segundo lugar, tiene genes que sintetizan opinas, que son unos aminoácidos raros, por decirlo de alguna forma, o sea, poco frecuentes, que son el alimento de la bacteria. Entonces, en el fondo, la bacteria esclaviza a la planta, ¿ya? Genera tumores, porque después se desplaza y puede generar tumores en las ramas también, y genera tumores donde en ese tumor cada célula es una especie de esclava de la bacteria porque la tiene produciéndole alimento y va produciendo cada vez más esclavos. Ahí tenemos fotos de Agrobacterium in vivo. Se fijan que se originó primero en las raíces y después la bacteria se desplaza y puede empezar a infectar el tallo. Ya, ¿cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Ya habían visto esto? Para ver si sigo o no. Chicos, ¿esto ya lo habían visto, me parece, o no? Seguimos. El plásmido de Agrobacterium se llama plásmido TI. Y como les decía, aquí está escrito todo lo que yo les comentaba. Fíjense que este es el mapa genético del plásmido TI. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa que tiene el tDNA, ¿ya? El tDNA tiene un borde izquierdo y un borde derecho. Esos bordes son los que le permiten hacer recombinación con el ADN de la célula vegetal, ¿ya? Y permiten entonces hacer como una especie de crossing over donde queda inserto estos genes que van aquí al medio, que son los genes de las hormonas vegetales de crecimiento, ¿ya? Esas son hormonas vegetales de crecimiento y de las síntesis de opinas. Entonces, auxinas y citoquininas son hormonas vegetales de división y crecimiento, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante tiene este plásmido? Tiene un origen de replicación. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque este plásmido se puede replicar, ¿ya? Se puede replicar solito. Ya, y aquí está todo lo que yo les comenté, pero escrito por si acaso no se captó de inmediato. Ahora, ¿qué hicieron los biotecnólogos o ingenieros moleculares, como ustedes quieran llamarse? Tomaron el plásmido TI, lo vaciaron, le sacaron los genes de auxina, de citoquinina y de opina, dejaron solo los bordes, el borde izquierdo y el derecho, y le insertaron genes de selección y el transgen. ¿Ya? Entonces, se obtiene un plásmido que es capaz de insertarse en el ADN vegetal, pero que ahora va a llevar nuestro gen de interés y nuestro gen de selección. ¿Ya? O sea, fueron geniales los científicos, geniales. Este es un resumen de la transformación con Agrobacterium. Se saca de la hojita, se corta un disco o un trozo, puede ser un cuadradito. ¿Por qué? Porque todo el borde está herido, ¿ya? Y se ponen a co-cultivar con Agrobacterium. O sea, se ponen en un medio donde hay Agrobacterium. El Agrobacterium ingresa a las células vegetales y comienza a formar estos callos que ahora son transformados. Estos callitos después son puestos en medios con antibiótico para seleccionarlo o medio con otro tipo de selección y
finalmente, a partir de esa desdiferenciación de los bordes, se puede obtener la plantita entera. Pero ahora con el transgén. Aquí está más o menos un tiempo de protocolo estándar. Más o menos 1 o 2 días en infectar con Agrobacterium. Después 2 a 4 semanas, 6 a 10, etcétera, etcétera. Aquí dice 12 a 20 semanas. Es exagerado, siempre se demora más, ¿ya? Pero en condiciones ideales podría demorarse eso, en generarse la plantita. Luego que se ha generado la plantita, obviamente que hay que empezar a hacer pruebas. Otra forma de transferencia del ADN, o sea, de insertar el ADN en la plantita, en la hojita vegetal, es transferirlo con electroporación o con métodos químicos. La electroporación consiste en que ustedes hacen pasar corriente eléctrica a través de las células, ¿ya? Y esta corriente eléctrica genera poros transitorios en la membrana, grandecitos, que permiten ingresar el plásmido o permiten ingresar el ADN solito, generalmente el plásmido, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, en un medio de cultivo, las células que yo quiero transformar, les hago pasar corriente eléctrica y ese choque eléctrico las desestabiliza y se pueden, en el fondo, desprevenir y se ingresa entonces el plásmido o el transgén. Ya no se usa, prácticamente no se usa, ¿ya? Pero por lo menos hay que conocerlo. También podemos utilizar este método en donde se tiene el plásmido, ¿ya? El plásmido, y tenemos células competentes, que son unas bacterias a las cuales se les ha hecho un tratamiento previo para que estén un poquito susceptibles, ¿ya? Entonces, se mezclan el vector con el transgén y el gen de selección, se mezclan con las bacterias y el objetivo es hacer que ingrese a la bacteria. Entonces se pone 30 minutos en hielo, 2 minutos a 42, 5 minutos en hielo y ahí se desestabilizó más la membrana y fue más factible que haya entrado el vector. Y luego se pone a crecer, ¿ya? En el caso de las bacterias. La transformación biobalística o bombardeo de microproyectiles, esta técnica se desarrolló en más o menos el año 84 por Sanford, perdón. Siempre me confundo entre Stanford y Sanford. Y lo que consiste esto originalmente, ahora son diferentes las bolitas de oro, ahora son de otros metales también. Consiste entonces en que unas bolitas de oro se impregnaban con fragmentos de ADN que nosotros queremos hacer que ingresan a la célula vegetal. Y estos fragmentos, no sé si ustedes ven aquí que hay una especie de pistola. Este es el macroproyectil, ¿ya? Y aquí van los microproyectiles, o sea, aquí van las microbolitas de oro recubiertas con ADN. Entonces, esto se dispara a una presión gigantesca sobre el tejido vegetal, ¿ya? Célula blanca o tejido vegetal, y quedan en distintas partes de la célula. Aquí ven, por ejemplo, una máquina de bombardeo de microproyectiles. Si se fijan, tiene helio para permitir que se genere una gran presión y las microbolitas puedan ingresar en el vegetal. Y tienen, por ejemplo, una célula vegetal con una, no sé si se ve ahí la flecha, aquí hay otra flecha, donde el orificio que se muestra aquí es porque fue bombardeada con micropartículas, ¿ya?
Vamos a verla ahora. ¿Qué se usa como vectores? ¿Qué se usa como vectores? Como vectores, ya lo habíamos dicho, el principal más usado es el plásmido, ¿no es cierto? Y no es solamente el plásmido, también puede ser el fago, que es un virus que infecta bacterias, también el cósmido y así, hay varios, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a fijar, nos fijamos en realidad en el plásmido porque es el más usado. ¿Qué células se pueden transformar? Miren, esto les va a interesar. Podemos transformar levadura, ya que es una célula, las levaduras son hongos, por lo tanto son eucariotas, eucariota, ¿ya? Y se pueden transformar. Se pueden transformar células de mamífero. Se hace, por ejemplo, un cultivo de células de ovario de hámster y a ese cultivo se le transforma, se le insertan genes. Bacterias, por supuesto, son las más transformadas, ya sea gram negativa o gram positiva. No sé si ustedes conocen la tinción de gram. La tinción de gram les permite diferenciar entre estos dos grandes grupos de bacterias y les da características estructurales, o sea, les muestra bacterias que tienen características estructurales. Entonces, las gram negativas son de un tipo, las gram positivas tienen otro tipo de organización de su membrana y pared celular. Pero como les digo, los plásmidos sin duda alguna son los más usados. Entonces, ¿qué es lo que es un plásmido? Es una molécula de ADN circular que está cerrado, ¿ya? No es como nuestro ADN que está abierto, o sea, que está lineal. No son parte del genoma de la bacteria, son extracromosómicas, ¿ya? Tienen su propio origen de replicación, por lo tanto se pueden replicar autónomamente, independiente de si la bacteria se replica o no, ¿ya? ¿Por qué son empleados como vectores? Una, porque son pequeños, por lo tanto se pueden manipular con facilidad. Porque como tienen un origen de replicación, pueden formar muchas copias. Y los plásmidos, entonces, son, ya lo dijimos, circulares, cerrados, tienen origen de replicación, y en la naturaleza, el plásmido tiene información, por ejemplo, para volver infecciosa a una bacteria, que no lo es. ¿Ya? Ya, supongamos que tenemos esta bacteria que es un angelito, ¿no es cierto? No es infecciosa. Esta bacteria no es infecciosa, ¿ya? Y esta sí. Entonces, la capacidad de infección está en el plásmido. Por ejemplo, el plásmido puede tener información para adherirse a sustratos, ¿ya? Que no está en el genoma de la bacteria. Y esta información, ¿qué es lo que hace la bacteria? Se duplica el plásmido en forma autónoma y la bacteria genera un puente finito que es como un hilo entre una bacteria y otra bacteria. Ese hilo se llama pili o pelo, ¿ya? Claro, es visto como un hilo, pero es un conducto. Entonces, una vez que replica el plásmido, este plásmido atraviesa este conducto y llega a la célula que no lo tenía. Y ahora que ha llegado, es infecciosa esta que no lo era y sigue siendo infecciosa la que lo era. ¿Ya? Esto es lo que ocurre en la naturaleza con el plásmido. ¿Ya? Eso se llama
aquí esta conjugación, ¿ya? Entonces, un plásmido, cuando es usado como vector de clonación, va a tener su propio origen de replicación, que eso se conserva, se le inserta un gen marcador de selección, ¿ya? Que generalmente puede ser un gen de resistencia a un antibiótico, ¿ya? Generalmente es de resistencia a antibiótico. Y se le inserta una zona, ¿ya? Que se le llama sitio de múltiple clonado, ¿ya? O sitio de múltiple clonación. ¿Qué se le inserta ahí? Se le insertan secuencias de ADN de corte de enzimas, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo cortar con una serie de enzimas. Y si yo tengo mi gen aquí y yo veo que mi gen solo lo puedo digerir, por ejemplo, con la BAM-H1, que es una enzima de restricción, tengo la opción de cortar también el vector con la misma enzima. Y es súper importante que yo corte mi gen y mi vector con la misma enzima. ¿Ya? Ya les voy a explicar por qué. Y va a tener también un segundo gen de selección o marcador de selección, que en nuestro ejemplo se llama LAC-Z. ¿Ya? Ya. Resumiendo, el plásmido va a tener un origen de replicación, dos genes de selección, un sitio de múltiple clonado. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a llegar hasta aquí con la clase. No hicimos un segundo recreo.